Qué alegría, mis hermanos, es poder volvernos a juntar en este lugar. Yo recién escuchaba cómo sonaba la alabanza de la congregación, los cantos, y pensaba que qué lindo poder volver acá, pero sobre todas las cosas, cómo me alegraba cuando empezábamos la reunión, saludar a uno y otro hermano, ver que creo que, bueno, salvo alguno que por alguna circunstancia hoy o alguna reunión anterior no pudo venir, en general estamos todos los que nos reuníamos en el centro deportivo, gracias a Dios, porque quien nos convoca es el Señor, no es el lugar. El centro deportivo es un lugar hermoso, una herramienta maravillosa que Dios nos dio, que es una herramienta, pero que nos convoca es el Señor. Y cuánto me alegraba ver los mismos hermanos que allá. El Señor lo bendiga, hermano, por hacer el esfuerzo, porque es el Señor el que lo trae. Muchos de ustedes se levantaron muy temprano hoy. Todos estamos muy cansados y absolutamente todos tenemos mucho frío. Pero el Señor nos trajo. Y este lugar tan lindo que quedó, que tanto han trabajado los hermanos que agradecíamos el domingo, los reconocíamos como corresponde y como es justo, y las ofrendas que todos hemos destinado para poder arreglar este lugar, no tienen ningún sentido, hermano, si usted no está acá y si Dios no se manifiesta. Donde hay dos o tres reunidos, el Señor está, sí, pero no en todos lados se manifiesta. Y es nuestra responsabilidad guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que el Señor nos bendiga para poder disfrutar para siempre, hasta que el Señor venga a buscarnos de estas cosas. Y tener el deseo de juntarnos donde sea, acá, allá, en cualquier lugar. Y ser de mutua edificación. Y bueno, nos toca hoy terminar la carta de Santiago. Quedaron apenas muy poquitos, 2 versículos. Sin considerar, y con la ayuda del Señor vamos a ver estos últimos 2 versículos de la carta de Santiago y hacer un cierre de esta carta. Así que Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20, que son los que han quedado, dice así, yo los invito a leerlo. Santiago 5, verso 19, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y al leer yo en la semana este texto tan cortito, estos 2 versículos, recordaba algo que muchas veces les comenté, pero ocurre cada vez que leemos algún texto que es así tan claro. Y yo ya lo conté varias veces, pero vino a la memoria una vez más un periodista que contaba la otra vez en una entrevista que cuando él estaba cursando la facultad, hicieron venir a un escritor muy conocido para que les enseñase cómo redactar las noticias, porque una parte del periodismo es comunicar algo y la otra es cómo comunicarlo. Y llamaron a este escritor muy famoso para que les explique cómo escribir las cosas de una manera correcta, más elegante. Y este escritor explicaba, y un alumno le pregunta, a ver si podemos entender, explíqueme, usted si tuviese que describir que está lloviendo, ¿cómo lo escribe? Digo que está lloviendo, decía él. Queriendo decir que nada que digamos es un desafío no estorbar, no distraer con lo que nosotros tengamos para aportar. Y es tan claro el texto en algunas oportunidades como estos 2 versículos, que el desafío es no empañar, no sumar confusión. Y bueno, acá el apóstol Santiago nos explica en estos 2 versículos una responsabilidad que tenemos los unos para con los otros. Tenemos muchas responsabilidades los unos para con los otros. Omar empezó una serie que, si el Señor no viene antes, tiene para varios domingos, porque son muchos los aspectos que involucran los unos para con los otros, y Omar a lo largo de los meses lo va a ir desarrollando. Y acá nos dice que nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Es una tarea que el Señor nos encomendó los unos a los otros. Nosotros debemos tener un cuidado espiritual que es mutuo y que hace bien. Es necesario y hace bien. Y hay distintas formas de hacerlo. Algunas formas son generales. A veces hay aspectos del cuidado de la iglesia que es general. Uno de ellos, ¿cuál es? Es comunicar la palabra de Dios en forma general. Y bueno, el tema es que no es algo que hagamos todos, según los dones que Dios haya repartido por medio de su Espíritu, algunos con más capacidad, otros con menos, pero todos tenemos que tener el cuidado de saber que cuando tenemos la responsabilidad de compartir algo de este lugar, el mensaje
más pulido o menos pulido, con mejor explicado, con mejor comunicación o menor comunicación, porque lo cierto es que más allá del ministerio no somos todos iguales, y algunos, yo me acordaba de una frase, algunos tocan el piano y otros empujamos el piano. Algunos es muy poco lo que podemos hacer, muy torpe, pero la preocupación tiene que ser que lo que transmitamos de acá sea un mensaje lo más cercano a la Biblia posible. ¿Por qué? Porque, hermanos, un púlpito bíblico cuida la iglesia. Un púlpito bíblico cuida la iglesia. Este lugar es para transmitir la palabra de Dios, no para hacer show ni hacer cosas que sean humanamente atractivas. Porque una de las tareas que tenemos que hacer es cuidarnos entre nosotros, a veces en forma general, como es esto. Pero acá el apóstol nos está hablando en estos dos últimos versículos de una tarea que hay que hacer en forma individual. Y esta sí que nos involucra a todos. No es de los predicadores, no es de los pastores, no es de los líderes, no es del grupo de visitación. Es una tarea que el apóstol nos dice que tenemos que hacer todos. ¿Cuál es? La de cuidarnos unos a los otros entre creyentes. Porque está hablando de creyentes, porque dice, hermanos, está hablando de creyentes. Si alguno entre vosotros, entre los creyentes. ¿Y por qué es importante decir esto? Que es creyente el que le hace volver y es creyente el que se extravió. Porque a veces es muy complicado hacer esto entre creyentes. Nos es más fácil con los inconversos. Y ya cuando alguien no es del Señor, nos es más fácil decir, mirá, con este camino que vos tenés te va a ir mal, vas a terminar en el infierno, te espera esto. Y tenemos una libertad, que a veces cuando el tema no es con un inconverso, es con un hermano en la fe. Quizás nos cuesta un poco más y decimos, no, pero yo no soy nadie para decirlo, me cuesta. ¿Quién soy yo para decirle? El apóstol dice, no, acá hay una responsabilidad que tenemos entre todos. Y si alguno se extravía, entre nosotros, tenemos que hacerlo volver. Y dice, si alguno se extravía. Allí la palabra original que usa el apóstol tiene dos aspectos. Uno es un aspecto pasivo, que significa ser extraviado. Alguien que se pierde sin la voluntad de perderse. Que pasivamente, por una circunstancia, se perdió. Puede ser por falta de cuidado, por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, pero por algún motivo que no eligió, el hermano se extravió. Y el otro aspecto que tiene esta misma palabra, que se puede aplicar también, habla de una actitud más activa, por propia decisión. Y uno puede decir, pero ¿quién puede decidir extraviarse? ¿Quién sale a decir, bueno, yo voy a salir una cuadra y me voy a perder? Nadie voluntariamente quiere extraviarse, pero es por propia voluntad, porque esto puede ser consecuencia de malas elecciones. Y cuando nosotros tomamos malas elecciones, que sí son voluntarias, la consecuencia, aunque no es deseada, la consecuencia es que nos terminamos extraviando. Y cualquiera de las dos acepciones que tiene esta palabra son posibles y son aplicables a este texto. Ahora dice, si alguno se ha extraviado, se ha alejado, se ha apartado, ¿de qué? Se ha apartado de la verdad. ¿De qué se apartó? Bueno, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno se alejó del Señor, si alguno se alejó de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra, Cristo es el verbo de Dios hecho hombre. Si alguno se alejó de la palabra de Dios, ¿y qué es lo que ocurre cuando alguno se aleja, cuando nos alejamos de la palabra de Dios? El que se aleja, cuando nos alejamos del Señor, de la palabra de Dios, no ocurre generalmente que está lejos, está esperando que el pastor lo venga a buscar, como ocurre con la oveja que se pierde, que se alegra de ver al pastor que la encuentra. Generalmente cuando nos apartamos del Señor o de la palabra de Dios, lo que ocurre es más bien todo lo contrario. No tenemos muchas ganas que nadie nos diga nada. A veces llegamos hasta no querer recibir los hermanos, no responder los mensajes, las llamadas telefónicas, porque sabemos. Y normalmente ocurre cuando estamos lejos de Dios, también nos queremos alejar un poco de los hermanos. Entonces no estamos generalmente esperando que alguien nos venga a buscar, sino más bien todo lo contrario. Por eso esto de hacer volver a alguno que se alejó de Dios es un trabajo bastante duro, que es bastante desagradable y es bastante difícil. Allí está el apóstol Pablo, que en un momento tiene que confrontar a Pedro, dice que lo confrontó cara a cara, un muchacho que no era muy fácil de llevar, Pedro, sabemos el carácter que tenía, un referente de la iglesia, el principal entre los iguales, y Pablo tiene que confrontarlo cara a cara porque se estaba equivocando. Algo que él estaba haciendo no correspondía. Él estaba portándose distinto cuando estaba con judíos que cuando estaba con gentiles, y eso no correspondía. Y ahí Pablo lo tiene que reprender y delante de los hermanos le tiene que decir, si tú siendo
judío, vive como gentil porque quiere judaizar. Bueno, este es otro texto que no viene al caso ahora. Pero yo pensaba, Pablo tiene que hacer esto. Y yo pensaba, pobre Pablo, como pocas cosas tenía, ¿no?, para hacer. Perseguido, torturado, sufrió naufragios, lo apedrearon. Y además de esto, la carga de todas las iglesias que venían sobre él, la preocupación por todos los hermanos. ¿Usted piensa que tenía ganas de ir a discutir con Pedro? Yo imagino que tenía más ganas de compartir un asado. Si vamos a comer un asado, Pedro, ¿qué vamos a discutir? No es algo agradable, es algo que es difícil. Pero esto ocurre porque es más fácil palmear la espalda y decir, no, el Señor entiende, no te das problemas. No, Pedro, Dios sabe lo que es tu corazón, quédate tranquilo, vos seguís así, que Dios ve el corazón, no pasa nada. Pero hermano, tenemos que saber que el que dice eso, que palmea la espalda y dice, no, Dios sabe, vos no te hagas problema, no lo ama. El que hace esto lo hace porque es más fácil, pero no lo hace porque lo ama más que el que lo hace volver de su camino. ¿Sabe quién es el que lo ama más? El del verso 20. Vamos a leerlo de vuelta. ¿Por qué? Porque sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es el que lo ama más. El que toma el compromiso, toma la carga, y aunque esto no sea fácil, lo hace porque entiende que hace volver el pecador al error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No está hablando de salvación acá, porque volvemos a decir, está hablando de hermanos. Y así como la salvación no la podemos ganar, no la podemos perder. Así que si son hermanos, no pueden perder la salvación. Y de lo que está hablando es de muerte como lo entiende Dios, que es separación. Está hablando de separación, de pérdida de comunión con Dios. Si alguno hace volver a alguno del error, lo está librando de muerte como Dios la entiende, de estar separado de Dios, de perder la comunión con Dios, o de perder la vida también. Si bien no habla de salvación, porque no se puede perder, lo volvemos a decir, está la posibilidad cierta, si alguno de nosotros peca deliberadamente, no se arrepiente y persiste en esto, que en la soberanía de Dios, porque no ocurre siempre, pero en la soberanía de Dios, dice 2 Corintios 11, que por tomar la cena indignamente, algunos están debilitados, algunos enfermos, y otros duermen y no la siesta, están muertos. Entonces, librará un alma de estar o alejada, perdida de la comunión con Dios, o hasta la vida. Hermanos, pues es una posibilidad, que Dios puede quitarnos la vida si no corregimos el camino. Y dice, cubrirá multitud de pecados. Y aquí cubrir no es tapar, como entendemos nosotros. La gente dice, se echa un manto de piedad, ¿no? Como diciendo, bueno, ponemos algo arriba, acá no pasó nada, lo dejamos pasar por alto. No. Está hablando de que alguien que vuelve, hace volver del error. Ahora, para volver del error, lo que tuvo que haber primero es arrepentimiento. Nos decía Andrés la semana pasada, ¿no?, cuando decía, si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Inmediatamente dice, confesar las ofensas unos a los otros. O sea, para el perdón es necesaria la confesión. La persona se tiene que dar cuenta, tiene que volverse del error, y ahí sí, es como que desaparece desaparece de la presencia de Dios. ¿Lo cubre en qué sentido? ¿Lo tapa como cómplice? No, es como que lo tira al fondo del mar y lo tapa el agua. Desaparece de la presencia de Dios. Y ahí termina la carta. Se acaba Santiago, y como decimos siempre cuando consideramos una carta, el escrito este es una unidad, que está separada en capítulos, en versículos, pero cuando fue escrita como una unidad, y termina, por supuesto, con las mismas características que tuvo toda la carta. ¿Y cuáles son las características? Bueno, un concepto claro, un concepto muy práctico y que no tiene mucho que ver con lo anterior. Y es una característica de esta carta. Es distinta a otras cartas. De hecho, ni siquiera tiene un saludo final. Las cartas generalmente terminan saludando a los hermanos, a quien la recibe, a quien sea. Y acá termina así. Se acabó, punto, y se acabó la carta. Y yo pensaba algún ejemplo cercano. Allí está esto que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no?, que parece una falta de respeto, pero lo vamos a explicar. El versículo 12, por ejemplo, del mismo capítulo, dice, sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si ustedes se acuerdan, este versículo no lo consideramos. ¿Por qué? Está justo entre la condenación a las riquezas injustas, de la cual nos habló Omar hace 2 viernes, y la oración de fe y sanidad que habló Andrés la semana pasada.
Y es un solo versículo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. De paso, ¿qué es lo que está diciendo acá? Santiago no está explicando, diciendo que no se puede jurar. Acá lo que está diciendo es que debemos tener una conducta y una palabra que tiene que ser suficiente. Acá los judíos, lo vemos en Mateo 23, tenían una artimaña como para hacer juramentos con fallas técnicas, se podría decir, para no tener que cumplirlos. Entonces juraban por el templo y eso no tenía valor, tenían que jurar por el tesoro del templo, y juraban por el altar, no tenía valor porque tenía que ser por la ofrenda del altar. Entonces eran cuestiones técnicas para decir, para hacer un juramento y no cumplirlo. Y decía, pero no cumpliste, vos dijiste que ibas a venir, me lo juraste que ibas a venir, te estuve esperando y no apareciste. Nos faltaste a tu palabra. No, porque yo juré por el altar y no por... Había mentido, y lo hacía deliberadamente. Entonces lo que está condenando Santiago acá es que no busquemos la forma de técnicamente no decir la verdad sin caer en falta. Que tú sí seas sí y tú no seas no. Tenemos que ser claros, como en toda nuestra conducta, los compromisos verbales también tienen que ser parte de lo mismo. De hecho, el Señor mismo, cuando está delante del sumo sacerdote, le dice, te conjuro que digas, y el Señor no le dice, no, yo no juro, mi sí es sí, mi no. Le dice, es más, te digo, tú lo has dicho, o sea, vos estás haciendo el juramento, y es más, yo te agrego que vas a ver, bueno, sigue allí el relato. Y Pablo mismo, en Romanos 1:9, dice, testigo me es Dios. Es una de las formas de los juramentos. Entonces el problema no es el juramento, si alguno en un juicio le dice, tenés que jurar decir la verdad, no digo, sino a nuestra conducta, está hablando de lo mismo. Pero bueno, volvemos al tema. ¿Qué tiene que ver esto del juramento con la condena de las riquezas o con la oración de fe, que está justo en el medio? Y uno cuando piensa estas cosas pareciera como que no sigue una línea de pensamiento. Dice, pero ¿de qué está hablando este hermano? No sigue una línea de pensamiento. No, lo que ocurre es que no sigue una línea de pensamiento respecto a un tema. No es que está hablando de un tema y sigue una línea de pensamiento respecto a ese tema. Sigue una línea de pensamientos respecto a un objetivo. No está pensando en un tema. El apóstol, cuando escribe Santiago, está pensando en un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El de escribir un instructivo, no un mensaje. Un instructivo es una serie de órdenes. Hace muchos años, cuando los chicos eran chiquititos, cuando íbamos a Santa Teresita, allí a los hermanos los recibe siempre Corina. Y con mucho cariño los recibe en el hotel y los atiende y es un gusto poder ir. Pero cuando los chicos eran chiquitos, ir al hotel era muy complicado. Se despertaban de madrugada, había que calentar la leche. Entonces Jorge nos prestaba la casa, a Marcela, a mí, con los nenes chiquititos. Y pasábamos esos días en la casa de él. Ahora, cuando íbamos a ir a la casa, nos daba unas hojitas adentro de un folio que eran un instructivo, donde decía, bueno, vos llegás, esta llave abre tal cerradura, y estaba el dibujito, esta otra abre tal otra cerradura, tenés que ir, prender el bombeador. Y uno nos decía, pero ¿qué tiene que ver la llave con el bombeador si no tiene nada que ver el agua con la puerta? No, porque no es el objetivo. No estaba dando un mensaje de los tantos que escuchamos de Jorge, que tiene una línea de pensamiento y algo que él quería transmitir. Era un instructivo. Era para saber cómo conducirnos cuando fuésemos a abrir y después a cerrar la casa para volver a Buenos Aires. Y era una serie de puntos muy útiles, necesarios, para poder acceder, disfrutar esos días, no tener complicaciones y que la casa quede bien cerrada al volver. Era necesario. Bueno, acá el apóstol lo que hace, la línea de pensamiento que viene siguiendo, es la de un instructivo, pero de vida cristiana. No para abrir la casa, sino de vida cristiana. Proveer una instrucción ética concreta. El apóstol, guiado por Dios desde ya, porque está guiado por el Señor, tenía en mente un instructivo que era para proveer una enseñanza ética, como se espera de los hijos de Dios, pero en puntos concretos, organizado en párrafos breves, como el que acabamos de leer, sin la formalidad de una carta, volvemos a decir, ni siquiera hasta el saludo final, y con muchas instrucciones prácticas. Ahora, si el objetivo es una instrucción concreta y práctica, ¿de qué va a hablar? Del tabernáculo. No, estudiar el tabernáculo es de muchísimo provecho y tiene muchas figuras que son del Señor y donde se puede ver el carácter de Dios y es muy útil estudiar el tabernáculo. Pero si queremos hablar de cuestiones concretas, de lo que nos habla Santiago es de cómo pasar las pruebas, porque es un problema serio que vamos a tener que enfrentar todos los hijos de Dios. Y allí nos dice de qué manera tenemos que enfrentarla, no para que la prueba termine como nosotros queremos, sino para salir aprobados, para cómo termina la prueba, que es lo importante, no si somos librados o no, sino cómo termina la prueba. Y nos habla del hombre de doble ánimo o de lealtad dividida.
un riesgo que corremos, y nos dice las consecuencias que trae en la vida del Hijo de Dios, tener la lealtad dividida. Estar saltando entre dos ramas, como dice un comentarista acerca de Elías cuando le dice a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nos habla de la tentación y cómo eso termina en caída. ¿Por qué? Para que podamos dimensionar el riesgo antes que el pecado dé a luz. Entonces, en forma práctica nos dice, haciendo una analogía con un nacimiento, dónde tenemos que abortar el proceso para no llegar a la caída, lo más cerca de la concepción posible. Y nos habla de la ira, la parcialidad, la lengua, la murmuración, tantas cosas que son, dijimos tantas veces durante esta carta, ¿no? Fáciles de entender, pero tan difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque el objetivo, la línea de pensamiento que viene llevando Santiago, es dar un instructivo para la vida cristiana. Los temas difíciles, entiendo yo, son dos. Cuando habla de salvación y lo relaciona con las buenas obras, y lo que habló Andrés la semana pasada, cuando habla de la oración de fe y la sanidad, que son los más difíciles, pero a la luz del resto de la palabra de Dios, como nos explicaba Andrés, cuando un texto es difícil hay que considerar el contexto inmediato y el contexto bíblico, se pueden entender fácilmente. Entonces, podemos decir que Santiago deja de lado la teología y se enfoca en lo práctico. Y alguno puede decir, viste, yo te dije, menos teología, menos estudio y más práctica. Uno de mis hijos, cuando empezó a cursar en el seminario teología, alguien le dijo, dice, bueno, pero no hagas teología para decir todo que no. No es para decir ni todo que no, ni todo que sí, es para hacer lo que Dios diga. Pero está ese pensamiento, como que no importa la teología, lo que importa es la práctica. Entonces, ¿Santiago deja de lado la teología? No, de ninguna manera. Porque aparte hay un riesgo. Esto lleva un pensamiento que es un pensamiento que no es bíblico y lleva conceptos que están alejados de la palabra de Dios. Si nosotros dejamos de lado la teología, podemos sostener cosas como sostienen muchos hermanos, que la voz de Dios somos vos y yo. Y esto lo repiten los hermanos, lo ponen en las redes sociales. No saben ni lo que están poniendo. ¿Cómo la voz de Dios somos vos y yo? La voz de Dios está acá en la Biblia y está cerrado el canon. Lo escuchó Mar, lo escuché yo también. Los jóvenes no quieren reglas, quieren a Jesús. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es? Cristo es la palabra. Sinónimo de la palabra son reglas, estatutos, leyes. No podemos separar a Cristo de la palabra. Es un pensamiento que no es bíblico, falta fundamento bíblico en ese pensamiento. Dios quiere solo tu corazón. No. Quiere primero el corazón, no quiere solo el corazón, porque sin el corazón no tiene nada. Quiere primero el corazón y después el corazón quiere todas las cosas, quiere las prioridades, las decisiones, la falta de sueño, el dinero, soportar al hermano y tantas cosas. Quiere primero el corazón. Es decir, solo quiere tu corazón. Es un error. Dios quiere primero el corazón y después el resto de las cosas que son las evidencias que muestran que tiene nuestro corazón. Por otro lado, Santiago, en esta carta, enseña teología. No lo busquen, pero vamos a referir rápido. 1.12. Habla de la corona de vida a los que soportan la tentación. 2.1. Habla de hacer acepción de persona, que Dios no hace acepción de persona, nosotros tampoco debiéramos. 2.10. Nos explica que quien quebranta la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. Ve como Dios ve si quebrantamos, aunque sea un punto de la ley. 2.19. Dice que los demonios creen y tiemblan. Algo que estamos acostumbrados a escuchar, una revelación profundísima. 3.9. No maldecir a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Estamos ofendiendo a Dios cuando maldecimos a los hombres. 5.7. Habla de la paciencia como el labrador que espera el fruto y está hablando de la segunda venida del Señor. No deja Santiago de lado la teología. Santiago lo que nos quiere explicar en esta carta es que si mi teología no me lleva a reflejar una vida que está cerca de Cristo, mi teología está equivocada. No está diciendo que no sirve. Dice que si realmente lo que nosotros estamos sosteniendo es de parte de Dios, se tiene que ver reflejado en nuestra vida, en una vida donde Dios, donde Cristo se manifieste. Si esto no es así, nuestra teología no es correcta, estamos entendiendo mal la fe. Si lo que yo sostengo, porque entiendo que es de Dios, me lleva, o la consecuencia en la práctica es que yo contesto mal, que no me sujeto a las autoridades, que no prefiero la honra de mi hermano antes que mi honra. Si yo no busco el bien común, si el deseo no es que yo mengüe para que si no crezca, mi teología está equivocada, o mejor dicho, no es teología.
Teología es una palabra compuesta. Teos habla de Dios. Y logía viene de logos, palabras. También logos se puede traducir como enseñanza, estudio o expresión. Por eso está la zoología, que es el estudio de los animales. La geología es el estudio de la tierra. Entonces la teología es el estudio de Dios por medio de la palabra de Dios. Y si mi conducta, lo que yo entiendo que Dios me manda a hacer, me lleva a tener estas cosas que desagradan a Dios, que contradicen la palabra de Dios, lo que me está moviendo a mí no es mi teología, sino es más bien, se podría decir, fernandología. Pareceres y palabras que son de Fernando, no son de Dios. Aunque digamos que es palabra de Dios, es una excusa para hacer lo que yo quiero. Hermanos, terminamos el libro. Se acaba acá la carta. Y tenemos que llevarnos, yo pensaba, como conclusión, después de tantos viernes, considerando estas cuestiones, el deseo profundo de que nos aliente el haber estudiado esta carta, nos aliente a buscar más a Dios y que esto se refleje en nuestra conducta. Buscar a Dios en oración, buscar a Dios en la palabra de Dios, estudiando la Biblia, buscar a Dios en comunión con los hermanos. Hermanos, estos viernes tendrían que dejar este resultado. El deseo profundo de que la búsqueda de Dios se vea reflejada en estas cosas. Un último texto para terminar, no lo busques, están en Corintios. Dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Y por qué quiero terminar con este texto? Porque para hacer todas estas cosas que Santiago escribió y que consideramos por todos estos viernes, hace falta dos cosas. Una dice, a Dios gracias, al cual nos lleva siempre en triunfo. Gracias a Dios. Pero sigue, en Cristo. No hay otra forma de poder hacer estas cosas que Santiago nos enseña y consideramos todos estos viernes que no sea en Cristo. En nuestra fuerza no se puede. Estas cosas se pueden hacer solamente si está Dios manifestándose en nuestra vida, si estamos cerca de Dios. Si Cristo se manifiesta en nuestra vida, en Cristo, vamos a poder hacer estas cosas. Si no, va a ser imposible, porque es carne contra carne, y carne contra carne es una lucha perdida. Dos cosas, una en Cristo, y la otra nos dice que somos olor grato, que somos perfume. En dos versículos lo dice dos veces. Uno dice somos olor del conocimiento de Cristo, y otro que para Dios somos olor de Cristo. Perfume, algo que no se expresa con palabras, pero algo que indudablemente se percibe. El perfume no se explica a qué huele, pero se percibe. Bueno, lo mismo ocurre con estas cosas. Se perciben. La percibimos nosotros, la percibe el que llega. Se percibe en la comunión. Y no es otra cosa que Cristo manifestándose en medio nuestro. Ahora, así como el perfume tiene una fórmula, el perfume no se hace de cualquier manera, agarra, junta unas cuantas cosas, las sacuden, acá hay perfume. El perfume tiene una fórmula y es muy exacta, y según lo que se mezcle es el perfume que sale. Bueno, hay una fórmula para que el perfume sea perfume de Cristo. Y es la que acabamos de estudiar todos estos viernes. Es hacer estas cosas, que si dan evidencia de que estamos cerca de Dios, nos va a llevar a tener una vida, una iglesia, que sea un fruto que glorifique a Dios con nuestros actos. Hermanos, que Dios nos bendiga para poder llevar esto en el corazón. Que todos estos viernes hayan servido para esto. Quizás muchas cosas no entendamos, pero si entendemos estas cosas básicas, ya está. Ya con esto tenemos para arreglarnos y para que Dios obre en medio nuestro. Que así sea, hermanos, para la gloria de Dios y para la bendición nuestra y de la iglesia. Oramos. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver tu corazón y también el nuestro, Señor. Por eso queremos rogarte que tú nos ayudes a mirar tu palabra siempre con el deseo de transformar algo en nuestra vida, Señor, corregir lo que te desagrada, intentar mostrar, Señor, el obrar de tu Espíritu en nuestra vida y que por nuestras acciones, Señor, se pueda percibir este olor grato de Cristo, que podamos ser cartas leídas de Jesucristo. Danos la gracia de poder demostrar con nuestros actos la vida nueva que tenemos en Cristo. Ayúdanos porque somos débiles, porque constantemente nos empezamos a manejar por nuestra cuenta, nos alejamos de ti. Pero gracias que eres un Dios bueno, nos recibe.
Pero Señor, te rogamos que tú nos limpies cada día para poder estar cerca tuyo y poder vivir estas cosas que vivimos durante todos estos viernes, sabiendo que la única forma de hacerlo es en Cristo. Ayúdanos a estar en comunión, Señor, contigo, a que el Señor se manifieste en nuestra vida, para que esto pueda ser una realidad diaria en nuestra vida y en la iglesia. Señor, oramos muy agradecidos por este tiempo, por este libro que hemos podido considerar. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.